Déjeme comenzar con una pregunta incómoda. Una de esas preguntas que, en los centros de poder, rara vez se formulan en voz alta. No porque no sea relevante, sino porque su respuesta resulta profundamente perturbadora para quienes han construido su autoridad, sobre certezas que hoy comienzan a resquebrajarse. Y si el principio del fin del dominio global de Estados Unidos no comenzó en Ucrania, ni en el mar de China Meridional, ni siquiera en los pasillos de la OTAN, sino en silencio, lejos de las cámaras principales, frente a las costas de Venezuela, mientras el mundo miraba hacia otro lado, y los analistas se tranquilizaban con explicaciones superficiales. He dedicado décadas a estudiar cómo nacen los imperios, cómo consolidan su poder, y sobre todo, cómo comienzan a perderlo. Why la historia, cuando se observa sin romanticismo ni propaganda, es clara en un punto fundamental. Los imperios no colapsan de un día para otro. No se derrumban con un solo golpe espectacular. Se erosionan lentamente. Su declive comienza con señales pequeñas, ambiguas, fáciles de minimizar y cómodas de ignorar. Lo ocurrido recientemente en el Caribe es precisamente una de esas señales. Cuando buques de guerra rusos ingresaron en aguas venezolanas, la reacción fue casi automática. Titulares hablando de provocación y gestos simbólicos de teatro geopolítico diseñado para consumo interno. Se dijo que no significaba nada, que era una demostración sin consecuencia, que Estados Unidos seguía teniendo el control absoluto del hemisferio occidental. Pero esa lectura no solo es superficial, es peligrosamente equivocada, porque esto no iba de barcos, no iba de acero ni de banderas. IBAD Potter iba de la estructura invisible que ha sostenido el orden internacional durante más de 2 siglos y que hoy está cambiando de forma irreversible. Durante más de 200 años, Estados Unidos vivió bajo una premisa estratégica incuestionable. El hemisferio occidental estaba cerrado a las potencias rivales. Esa idea quedó consagrada formalmente en la doctrina Monroe en el año 1823, pero en la práctica fue mucho más que una política exterior. Fue una certeza, una convicción profunda que moldeó generaciones enteras de estrategas, diplomáticos y presidentes. Una regla no escrita que decía que Washington podía intervenir en cualquier parte del mundo, pero que ninguna potencia externa podía hacerlo cerca de su entorno inmediato, sin consecuencias graves. Esa certeza ya no existe. Lo que estamos presenciando no es una crisis puntual ni un episodio aislado que pueda resolverse con comunicados firmes o con el despliegue de un portaaviones adicional. Es un punto de ruptura, un cambio estructural, el momento en el que la ilusión del orden posterior a la Guerra Fría, la creencia de que Estados Unidos podía extender su poder indefinidamente sin pagar un precio real, se ha topado de frente con la realidad. Lo verdaderamente inquietante no es que Rusia haya actuado, lo inquietante es por qué ha podido hacerlo y por qué ha elegido Venezuela. Porque Venezuela no es un escenario marginal ni una casualidad geográfica. Es el punto donde confluyen años de sanciones, presión económica extrema, intentos sistemáticos de aislamiento diplomático y una confianza excesiva en la capacidad estadounidense para controlar los resultados de sus propias decisiones. Es ahí donde las consecuencias de esas políticas se han vuelto visibles. Por eso, la pregunta clave no es ¿por qué Rusia apareció en el Caribe? La pregunta incómoda, la que muchos prefieren evitar, es qué hizo Estados Unidos para que ese escenario se volviera no solo posible, sino inevitable. Si este episodio se interpreta como ruido y no como señal, el error será profundo, porque las consecuencias no serán abstractas. Afectarán directamente al poder, a la seguridad y a la credibilidad estadounidense durante décadas. Esta no es únicamente una historia sobre Venezuela, es una historia sobre el final de ciertas suposiciones fundamentales y el inicio de un orden internacional mucho más inestable. El mayor error que se está cometiendo, especialmente en Estados Unidos, es creer que lo ocurrido frente a las costas venezolanas fue una iniciativa rusa autónoma. No lo fue. Fue una consecuencia directa de decisiones tomadas en Washington a lo largo de muchos años. Y cuando se entiende esto, el mapa geopolítico cambia por completo. La idea central es incómoda, pero clara. Estados Unidos no perdió influencia en Venezuela porque Rusia sea repentinamente más fuerte, sino porque el ejercicio del poder estadounidense ha generado de forma sistemática
alianzas de contrapeso. Lo que vimos en el Caribe no fue un desafío frontal a la hegemonía, sino la prueba de que esa hegemonía, tal como se entendía, ha dejado de funcionar. Durante 2 siglos, el poder estadounidense se sostuvo sobre una regla profundamente asimétrica. Washington podía intervenir en cualquier región del mundo, pero ningún rival podía hacerlo cerca de sus fronteras. Esa asimetría se ha roto, y no se rompió por una guerra directa, sino por la repetición constante de sanciones, por la expansión militar sin límites claros, y por el uso automático de la coerción económica como herramienta principal de política exterior. Este es el punto que gran parte del debate público evita afrontar. Las sanciones no son solo castigo. Cuando se aplican de forma masiva y prolongada, conectan a quienes se pretende aislar. No separan, agrupan, generan sistemas paralelos, incentivan la cooperación entre los sancionados y construyen exactamente las estructuras que se afirma querer impedir. Venezuela es el ejemplo más claro de esta dinámica. Durante años fue tratada como un problema contenido, como un estado débil que podía ser asfixiado económicamente hasta provocar su colapso político. Esa estrategia se basaba en 2 suposiciones fundamentales: que Venezuela no tenía alternativas y que el control estadounidense sobre las finanzas y el comercio global era permanente. Ambas suposiciones resultaron ser falsas. Rusia no construyó una presencia en Venezuela por afinidad ideológica ni por un interés repentino en el Caribe. Lo hizo porque la política estadounidense convirtió a Venezuela en un espacio estratégicamente disponible. Cuando un país es expulsado del sistema financiero occidental, excluido de las transacciones en dólares, apartado de los mercados energéticos, de la tecnología y de los seguros internacionales, no desaparece, se adapta. Y adaptarse exige aliados. Aquí es donde el análisis convencional falla de manera sistemática. Durante demasiado tiempo se asumió que el poder global consistía en la capacidad de excluir, de cerrar puertas, de cortar accesos. Hoy, el poder real se define cada vez más por la capacidad de crear redes alternativas, y cuanto más agresivamente Estados Unidos utilizó su influencia para aislar, más rápido se consolidaron sistemas fuera de su control. Rusia entendió esta dinámica antes que Washington, mientras Estados Unidos se concentraba en castigar estados individuales, uno por uno. Moscú y, cada vez con mayor claridad, Pekín, trabajaban en algo distinto. No intentaban reemplazar el sistema existente de un solo golpe. Lo rodeaban, lo duplicaban, construían una estructura paralela que permitiera sobrevivir sin la aprobación estadounidense. Energía, comercio, cooperación militar, sistemas de pago alternativos, respaldo diplomático, todo se fue tejiendo de manera gradual, paciente y acumulativa. Desde esta perspectiva, la presencia de buques rusos frente a Venezuela no fue una escalada repentina, sino una confirmación, una demostración visible de que el hemisferio occidental ya no está sellado por la distancia ni protegido por doctrinas históricas. El poder de presión estadounidense, que durante décadas fue absoluto, hoy es condicional. La verdad incómoda es esta: la doctrina Monroe no fracasó porque Rusia la violara. Se debilitó porque Estados Unidos agotó las condiciones que la hacían aplicable. Cuando el poder se utiliza en exceso, deja de disuadir y empieza a invitar al desafío. Sin embargo, gran parte del debate público sigue atrapado en provocaciones superficiales, en disputas personales y en narrativas simplificadas que ignoran por completo el cambio estructural que se está produciendo. Esto no tiene que ver con la ambición rusa en abstracto. Tiene que ver con un punto ciego profundamente arraigado en la visión estratégica estadounidense. Para comprender por qué este momento no solo era posible, sino previsible, es necesario retroceder mucho más allá de Venezuela, más allá de Ucrania, incluso más allá de Vladimir Putin. El origen de esta situación se encuentra en una serie de decisiones acumuladas, tomadas en el momento exacto, en que Estados Unidos creyó haber alcanzado una victoria permanente. En el año 1991, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos no solo emergió como la mayor potencia del mundo, emergió como la única superpotencia. Nunca antes un solo Estado había concentrado al mismo tiempo supremacía militar, financiera
ideológica. Esa condición generó una tentación clásica de los imperios: confundir el poder con la permanencia. En lugar de plantearse cómo integrar a una Rusia debilitada en una nueva arquitectura de seguridad europea, Washington optó por otra pregunta: ¿hasta dónde podían expandirse sus estructuras existentes sin encontrar resistencia? La respuesta inicial fue clara: muy lejos, pero esa respuesta llevaba implícito un límite que se decidió ignorar. La OTAN, concebida originalmente como una alianza defensiva frente a un adversario concreto, no fue disuelta ni redefinida tras la Guerra Fría. Se expandió. Cada ampliación se justificó en términos morales, en democracia, en estabilidad, en libre elección. Pero la geopolítica no responde a discursos morales, responde a fuerza, proximidad y percepción de amenaza. Desde Moscú, la expansión de la OTAN no se percibió como liberación, sino como cerco. Y esta percepción no fue exclusiva de un solo líder o de una sola corriente política. Fue compartida por liberales, nacionalistas y por amplios sectores de las élites de seguridad rusas. Incluso figuras clave de la diplomacia estadounidense lo advirtieron en su momento. No se les ignoró porque estuvieran equivocados. Se les ignoró porque el poder estadounidense hacía innecesario escuchar. Esa misma lógica se reprodujo en el hemisferio occidental. La doctrina Monroe, a menudo relegada a un segundo plano retórico, nunca desapareció del pensamiento estratégico. América Latina siguió siendo tratada como un espacio donde la intervención estadounidense, ya fuera económica, política o en ocasiones militar, se consideraba normal, incluso beneficiosa. Venezuela se convirtió en la expresión más extrema de esta mentalidad, cuando decidió redirigir su renta petrolera hacia políticas internas y una mayor autonomía regional. Washington no lo interpretó como una discrepancia política legítima. Lo interpretó como un desafío directo. Desde ese momento, Venezuela dejó de ser tratada como un estado soberano y pasó a ser un problema que había que resolver. Las sanciones se intensificaron. El acceso financiero fue bloqueado. Las exportaciones petroleras fueron obstaculizadas. El aislamiento diplomático se transformó en un cerco económico. La lógica era sencilla: el dolor económico provocaría el colapso político. Esa lógica había funcionado en el pasado, cuando el sistema global estaba completamente centrado en Estados Unidos. Pero el mundo ya había cambiado, y Washington no supo o no quiso reconocerlo. Lo que no se comprendió es que la misma globalización que durante décadas promovió comercio, finanzas y cadenas de suministro, también creó redundancias, alternativas y vías de escape. Cuanto más Estados Unidos convirtió el acceso a sus sistemas en un arma política, mayor fue el incentivo para que otros construyeran mecanismos diseñados específicamente para eludirlos. Aquí es donde Rusia reaparece en la historia, no como un estratega omnipotente, sino como el beneficiario directo de un error de cálculo estadounidense. Moscú no tuvo que diseñar una estrategia completamente nueva. Le bastó con esperar a que los estados sancionados no tuvieran otra opción que cooperar entre sí. Cuando los buques rusos aparecieron frente a las costas venezolanas, el terreno ya estaba preparado. Décadas de expansión de la OTAN, años de políticas de sanciones, y una negativa persistente a aceptar límites al alcance del poder estadounidense. La crisis no estalló de forma repentina, se fue solidificando. En esencia, esta es una historia de inercia estratégica, políticas que continuaron aplicándose mucho después de que desaparecieran las condiciones que las hacían eficaces. Una superpotencia que confundió su dominio posterior a la Guerra Fría con una ley inmutable de la historia. La historia, conviene recordarlo, no premia ese tipo de supuestos. Hasta aquí, el argumento puede parecer abstracto, centrado en percepciones, doctrinas y equilibrios de poder. Pero la geopolítica, tarde o temprano, siempre termina chocando con la realidad material. Y cuando se observa esa realidad con datos concretos, la historia que emerge es profundamente incómoda para Washington. Comencemos por la magnitud del poder estadounidense. Estados Unidos gasta actualmente más de $880,000 millones anuales en defensa, una cifra superior a la suma de los siguientes 10 países combinados. Mantiene cientos de bases militares en el extranjero,
distribuidas en más de 70 países, y su marina patrulla de forma permanente las principales rutas marítimas del planeta. Durante décadas, esta infraestructura permitió imponer doctrinas, disuadir rivales y hacer cumplir líneas rojas sin necesidad de confrontaciones directas. Pero junto al poder militar, Estados Unidos ha desarrollado otra herramienta que en los últimos años se ha convertido en su instrumento preferido: la coerción económica. Desde comienzos del siglo XXI, el uso de sanciones se ha multiplicado de manera exponencial. El número de programas de sanciones estadounidenses ha aumentado en más de 900% desde el año 2000. Hoy, aproximadamente un tercio de la población mundial vive en países sometidos a algún tipo de sanción, impuesta directa o indirectamente por Washington. No existe precedente histórico de un imperio que haya intentado disciplinar simultáneamente a una proporción tan amplia de la humanidad. Venezuela representa el caso más extremo de esta estrategia. Entre los años 2013 y 2021, su Producto Interno Bruto se contrajo en torno a 75%. Se trata de una de las mayores caídas económicas registradas en tiempos de paz en la historia moderna. La producción de petróleo, eje central de su economía, pasó de más de 2 millones de barriles diarios a menos de 700.000 en su punto más bajo. La inflación alcanzó niveles descomunales, superando ampliamente el 1000% anual en el año 2018 y destruyendo casi por completo el poder adquisitivo de la población. Las consecuencias sociales y humanitarias fueron devastadoras. Diversos estudios académicos estiman que decenas de miles de muertes adicionales se produjeron como resultado directo de la escasez de medicamentos, alimentos y suministros esenciales vinculada a las sanciones. Más de 7 millones de venezolanos, más de 20% de la población, abandonaron el país, dando lugar a la mayor crisis migratoria en la historia del hemisferio occidental. Y sin embargo, pese a esta presión extrema, el gobierno venezolano no colapsó. Ese hecho, por sí solo, debería haber provocado una revisión profunda de la estrategia. No ocurrió, al contrario. La política se endureció aún más. La lógica se mantuvo intacta. Si el colapso no llegaba, la respuesta era intensificar la presión. Aquí es donde el análisis estratégico comienza a fracturarse. Porque lo que no se quiso aceptar es que el castigo económico masivo no solo estaba fallando en su objetivo principal, sino que estaba produciendo un efecto secundario profundamente peligroso. Estaba empujando a Venezuela de forma irreversible hacia alianzas que Estados Unidos llevaba décadas tratando de impedir. Si observamos ahora el papel de Rusia desde una perspectiva cuantitativa y no ideológica, el patrón se vuelve claro. Empresas rusas invirtieron miles de millones de dólares en el sector energético venezolano, proporcionando financiación directa a operaciones clave cuando el acceso al crédito occidental estaba cerrado. Se establecieron mecanismos de pago alternativos, se desarrollaron acuerdos de intercambio energético y se fortaleció la cooperación técnica. Las transferencias de armamento incluyeron cazas, sistemas de defensa aérea de largo alcance y vehículos blindados. No se trataba de gestos simbólicos diseñados para titulares, sino de capacidades operativas reales. Los despliegues navales rusos en Venezuela comenzaron ya en el año 2008 y se repitieron de forma periódica, aumentando su frecuencia tras el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia a partir del año 2014, y de nuevo, después del año 2022. Al mismo tiempo, el contexto global estaba cambiando a gran velocidad. Entre los años 2010 y 2023, China se convirtió en el principal socio comercial de más de 120 países, superando a Estados Unidos. El comercio entre China y América Latina pasó de unos 12.000 millones de dólares en el año 2000 a más de 450.000 millones anuales. Estos datos son fundamentales porque reducen de manera drástica la eficacia de la exclusión económica. Incluso la dominancia financiera estadounidense muestra signos evidentes de desgaste. La cuota de reservas mundiales mantenidas en dólares ha caído del 71% a finales del siglo pasado, alrededor de 58% en la actualidad. A primera vista, este descenso puede parecer gradual. En términos monetarios, es sísmico. Hablamos de billones de dólares
que se han desplazado silenciosamente fuera del alcance directo del sistema financiero estadounidense. No se trata de una rebelión abierta contra el dólar, sino de una diversificación estratégica impulsada por el miedo a la politización de las finanzas. La opinión pública internacional refleja esta transformación. En amplias regiones de América Latina, África y Asia, las valoraciones favorables del liderazgo estadounidense han caído de forma sostenida durante la última década. Al mismo tiempo, crece la percepción de que el mundo se encamina hacia un orden multipolar en el que ninguna potencia puede imponer reglas de manera unilateral. La confianza se erosiona allí donde antes bastaba la autoridad. La influencia ya no se da por sentada, y cuando se observan estos datos en conjunto, el patrón se vuelve innegable. La superioridad militar estadounidense sigue siendo enorme, pero su capacidad de presión económica se ha diluido. Las sanciones son más numerosas que nunca, pero cada vez menos decisivas. Las alternativas comerciales se multiplican. Los sistemas financieros paralelos avanzan, y la hegemonía que durante décadas pareció incuestionable empieza a mostrar límites concretos. En geopolítica, perder capacidad de decisión suele ser el primer paso hacia la pérdida de control, lo que transformó esta tensión estructural de largo recorrido en un punto de inflexión visible. No fue un anuncio espectacular, ni una declaración formal de ruptura. Fue una secuencia de decisiones calculadas, acumulativas, y en muchos casos, irreversibles. Cada actor involucrado actuó bajo una lógica que consideraba defensiva. En conjunto, esas decisiones empujaron al sistema internacional hacia una nueva fase. Desde la perspectiva de Washington, la campaña de presión contra Venezuela se intensificó de manera significativa a partir del año 2017. Las sanciones dejaron de centrarse en individuos específicos y se ampliaron a sectores enteros de la economía. Las transacciones petroleras fueron criminalizadas. Las sanciones secundarias amenazaron a cualquier tercero que intentara mantener relaciones comerciales con Caracas. El objetivo era explícito: forzar una capitulación política mediante el agotamiento económico. Altos cargos estadounidenses reconocieron abiertamente que el colapso económico no era un efecto colateral indeseado, sino parte integral de la estrategia. Al mismo tiempo, la señalización militar en Europa se aceleró de forma paralela. Tras el año 2014, los despliegues de la OTAN se aproximaron aún más a las fronteras rusas. Se establecieron grupos de combate rotatorios en los países bálticos. Se desplegaron sistemas de defensa antimisiles en Europa del Este y a los ejercicios militares aumentaron tanto en escala como en frecuencia. La frontera entre disuasión y provocación se volvió cada vez más difusa. En el año 2022, la guerra en Ucrania eliminó cualquier ambigüedad restante. Para Moscú, la expansión de la OTAN dejó de ser una hipótesis estratégica y pasó a ser un hecho operativo. A partir de ese momento, la relación entre Estados Unidos y Rusia entró en una fase de confrontación abierta, aunque cuidadosamente contenida para evitar una escalada directa entre potencias nucleares. La respuesta rusa se desarrolló en dos planos claramente diferenciados. El primero fue visible y concentrado en Europa: escalada militar, uso del suministro energético como palanca económica y ruptura diplomática con Occidente. El segundo plano, el verdaderamente estratégico, se desplegó lejos de los frentes de combate y fuera del foco principal de los medios occidentales. Es en este segundo plano donde Venezuela vuelve a ocupar un lugar central. Rusia no actuó con precipitación. Reforzó vínculos que llevaba años cultivando. Se profundizó la cooperación energética. Técnicos rusos ayudaron a mantener operativa la producción petrolera venezolana bajo el régimen de sanciones. Las entregas de armamento se modernizaron de forma discreta, las misiones de entrenamiento se ampliaron, y después llegaron los despliegues navales. Buques de guerra rusos comenzaron a atracar en puertos venezolanos. Realizaron ejercicios conjuntos, permanecieron anclados frente a sus costas. Cada visita tenía un valor simbólico evidente, pero en conjunto, todas configuraban algo mucho más profundo. Un patrón por primera vez desde el final de la Guerra Fría. Una gran potencia no occidental mantenía una presencia militar recurrente en el Caribe, con el consentimiento explícito de un estado de la región que desafiaba abiertamente a Washington. No era encubierto, no era ambiguo, era deliberadamente visible. La reacción estadounidense fue previsible. Se habló de provocación,
se denunció desestabilización, se reiteró el compromiso con la seguridad hemisférica. Pero detrás del discurso firme, había una realidad incómoda. No existía una respuesta capaz de revertir la situación, sin provocar una confrontación de mayor envergadura. La asimetría que durante décadas permitió imponer límites, sin asumir costes significativos, había desaparecido. Este fue el momento en que la tensión se transformó en clímax estratégico, no porque Rusia demostrara superioridad militar en el Caribe, sino porque exhibió algo más importante: paridad de alcance, no domination, sino reciprocidad. El mensaje era claro: la lógica estratégica que Washington aplica cerca de las fronteras rusas puede ahora aplicarse cerca de las fronteras estadounidenses. Venezuela, por su parte, actuó guiada por una lógica de supervivencia. Ante una presión existencial, Caracas se apoyó plenamente en las alianzas que Washington intentaba bloquear. La cooperación con Rusia, China e Irán dejó de ser táctica y se convirtió en sistémica. Se redirigieron flujos comerciales, se ajustaron mecanismos de pago, se ampliaron las garantías de seguridad. Lo que comenzó como una estrategia de resistencia se consolidó como un alineamiento estructural. Estados Unidos se encontró entonces frente a un escenario que llevaba décadas tratando de evitar: la presencia sostenida de potencias rivales en su esfera tradicional de influencia. Una presencia que ya no podía eliminar sin asumir costes políticos, económicos y militares inaceptables. Este fue el verdadero punto de inflexión, no porque los buques rusos fueran especialmente numerosos o tecnológicamente superiores, sino porque no se marcharon, porque regresaron, porque cada retorno normalizó una idea que durante 2 siglos había sido impensable: que el hemisferio occidental ya no es un espacio exclusivo. La geografía dejó de ser un escudo, la doctrina dejó de ser un disuasivo, y una escalada que antes se asumía favorable para Estados Unidos pasó a implicar riesgos simétricos. Aquí es donde la historia adquiere su dimensión más profunda. No estamos presenciando un simple episodio de competencia entre grandes potencias, estamos observando el momento en que una estructura de poder construida durante más de 200 años empieza a perder su carácter automático. El control ya no se da por sentado, la obediencia ya no se asume, y el coste de imponer orden comienza a superar los beneficios de intentarlo.